Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a la segunda clase del taller Hablar en Público, en el cual vamos a empezar a realizar algunos aspectos importantes, pero entre ello quisiera, antes que iniciar con nuestras actividades, en hacer una breve reflexión. El día de la clase anterior tuvimos la oportunidad de dar el espacio en el sentirnos cómodos, alegres, pero sobre todo hoy quisiera que te sintieras en ese espacio nuevamente. Hoy date la oportunidad de dejar un momento nuestras actividades, los compromisos que tenemos en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestro trabajo. Y hoy vamos a darnos ese momentito. Este es un momento especial para cada uno de ustedes y me gustaría que este momento se los voy a dedicar a cada uno de ustedes que nos está acompañando en el directo. Quisiera agradecer porque hasta ahorita hemos tenido un poquito más de 2,400 visitas a lo largo de estos 3 días y que para mí es un verdadero placer que ustedes estén apoyándome y que generemos esta comunidad del taller de hablar en público. Como les comentaba, seamos bienvenidos y para ello yo les voy a permitir que hagamos una reflexión en el sentido de una reflexión propia. Y para ello voy a hacer una pequeña dinámica con cada uno de ustedes. Lo importante en esta dinámica es que pensemos en saber respirar. Posteriormente vamos a hacer más dinámicas, pero lo que me interesa es que ustedes generen esta situación de que podamos tranquilizarnos. Y esto también nos va a servir para muchas cosas, entre ellas, ¿por qué? Porque muchas veces tenemos una preocupación, un miedo, una situación en la cual muchas veces hablamos y decimos las cosas, pero requerimos un momento de paz, un reflexionar acerca de eso. Y para ello me voy a permitir con ustedes hacer este ejercicio de respiración en el cual vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a inhalar durante 3 a 5 segundos. Mantenemos nuestra respiración un poquito más tiempo, unos 5 segundos. Y posteriormente vamos soltando el aire muy lentamente. Este ejercicio pareciera que es muy obvio y que se supone que por cuestiones naturales nosotros sabemos respirar. Pero cuando nosotros respiramos conscientemente, no solamente nos estamos permitiendo el momento de reflexionar acerca de respirar, sino también hacemos que nuestra mente, nuestras energías se vayan energetizando y sobre todo tengamos un momento de paz, un momento donde podamos ya reflexionar dentro de determinadas actividades. Esto es importante porque cuando nosotros expresamos alguna idea, muchas veces lo que nosotros hacemos es llegar y decir la idea, pero no nos damos la oportunidad para respirar o hasta inclusive en el ejercicio de respirar podemos ver a personas que nos están hasta echando porras o personas que nos están viendo para ver cómo vamos a empezar a captar la atención. Entonces, este ejercicio de respiración, aunque parece muy obvio, es importante que lo hagamos, porque esto nos va a ir permitiendo a cada uno de ustedes que terminemos esas actividades y sobre todo que nos demos ese placer y ese disfrute de poder respirar cada uno de esos tiempos, porque parte también mucho la concentración, que eso también lo estaremos viendo. Recordemos que en la clase anterior, ya retomando un poquito el curso, nosotros vimos la parte enfocada a lo que fue la expresión oral. Habíamos comentado que la expresión oral es un elemento fundamental para la construcción dentro de una sociedad y que esto nos ha ido permitiendo desarrollar habilidades, conocimientos y herramientas que nos van permitiendo generar un idioma, generar una comunicación, pero sobre todo generar y conocer nuestro contexto y nuestro entorno. ¿Por qué? Porque desde muy pequeños a nuestros padres o las personas que estuvieron en nuestra crianza nos fueron inculcando el hecho de saber que el chocolate tiene determinadas características o que nosotros, si vemos un vehículo, podríamos decirle que eso es un coche o un automóvil. Entonces, de esta manera, nosotros podríamos darnos cuenta que el hablar en público no solamente es el hecho de saber hablar, sino las razones por las cuales tenemos estas habilidades. De igual manera, entendimos que la expresión oral no necesariamente es una expresión verbal, sino también existen las expresiones no verbales, aquellas que de alguna manera a través de las facciones nos fuimos desarrollando habilidades o sabemos cuando una persona está enojada o cuando está triste. De igual manera entendimos que las lenguas no necesariamente tienen que ser habladas,
Por ejemplo, la lengua de señas mexicanas es una forma de entender o una forma de dialogar con las personas. A partir de eso ya nos vamos a ir enfocando un poquito más a lo que nos vamos a desarrollar durante nuestro curso. Es importante saber que cada uno de ustedes tiene algunas actividades. También estamos contestando todas sus dudas, todas sus preguntas a través del Facebook que estamos haciéndolo en este momento. Y de igual manera también les pedimos que se incorporen a la actividad a través de la inscripción del correo pilares.rosariocastellanos@gmail.com para que te vuelvas parte de esta comunidad. Sin más por el momento, vamos a empezar con el contenido de nuestra diapositiva del día de hoy, si son tan amables. Entonces, vamos a empezar, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, en una parte del grupo de WhatsApp al que igual están totalmente abiertos a incorporarse, me preguntaban, o yo hacía la pregunta, ¿qué es Pilares? Y porque primera, pues es la oportunidad que nos está dando a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México. Es uno de los programas fundamentales que ha creado el Gobierno de la Ciudad de México. Pero vamos a entender qué son los pilares. Los pilares son puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes. Y los pilares pueden encontrar en actividades de ciberescuela, actividades que nos van vinculando acerca de la educación, específicamente para aquellas personas que no han terminado sus estudios de primaria y secundaria a través del sistema INEA. Igualmente, tenemos la posibilidad de aquellas personas que no tienen, digamos, son jóvenes que están estudiando su primaria, su secundaria, pueden también venir con nosotros. En estas circunstancias, estos talleres o estos cursos se están dando de manera virtual. Es decir, si ustedes se acercan a la página de Pilares CDMX, existen también algunos talleristas, algunos docentes que nos están apoyando a brindar herramientas como computación, como matemáticas, y de igual manera tenemos también para que puedan terminar sus estudios de preparatoria y licenciatura en línea. ¿Por qué? Porque también nosotros en la parte de los pilares nos encargamos de la educación tanto de chicos que están en preparatoria abierta, prepa en línea y bachillerato digital, así como desarrollar habilidades digitales. Todas estas herramientas, ahorita por la contingencia, tuvimos que buscar una serie de propuestas, una serie de actividades distintas en las cuales ustedes pueden encontrar a través de la página oficial de Facebook de Pilares CDMX una serie de actividades académicas que les van a permitir no solamente aprender computación, sino también talleres de escuela de código, talleres de ajedrez, talleres de habilidades emocionales, que les va a permitir generar, y además aquellos chicos que están tomando o están desarrollando sus conocimientos desde primaria hasta licenciatura, también hay cursos que ustedes pueden tomar, entre ellos el que están tomando el día de hoy, que es el de hablar en público. De igual manera, podemos encontrar talleres de autonomía económica, que es el segundo eje fundamental del Pilares, como carpintería, plomería, electricidad, donde buscamos justamente el autoempleo y el emprendimiento. De igual manera, nuestros compañeros talleristas están con toda la actitud y con todas las ganas de atenderlos a cada uno de ustedes en las distintas actividades que ofrecen las brigadas y los pilares a través de estos podremos trabajar por Google Meet, por WhatsApp, por YouTube, por Skype, que están dando estas actividades y son totalmente gratuitas, además de que, como les había comentado, tenemos el taller de huertos urbanos y la escuela de código. Va dependiendo de cada brigada o cada pilares a través de la oferta educativa que van ofreciendo. Por ejemplo, cuando teníamos la apertura, estos son los talleres de textiles y diseño de moda, el taller de electrónica. Como ustedes se pueden dar cuenta, la intención justamente es que ustedes, independientemente de la edad o de donde ustedes sean, ustedes tienen la oportunidad. Ahorita por las circunstancias de la pandemia, los estamos dando de forma virtual, pero de igual manera, con mucho gusto y con mucho cariño, los estamos dando para cada uno de ustedes. De igual manera, también tenemos el taller de carpintería y el taller de ajedrez, los cuales también se están dando en distintos pilares a través de la cartelera que ellos van ofreciendo por cada brigada, por cada pilares. Como les vuelvo a comentar, esto es importante que nos metamos a la página de Pilares CDMX para que vean cuáles son los talleres que estamos compartiendo, que estamos difundiendo y sobre todo que de alguna manera estén en casa
que estamos apoyándolos y que sobre todo ahorita esta situación de la pandemia nos permite generar nuevas propuestas y nos permite generar nuevas maneras de podernos comunicar y poder generar comunidades. Entonces, bienvenidos sean a Pilares. Algunos compañeros que no sabían, esto es Pilares. Esto es lo que está ofreciendo el gobierno de la Ciudad de México para cada uno de ustedes. Y siéntanse en la confianza de que si tenemos alguna duda sobre algún taller o alguna actividad, acércate con nosotros a Pilares CDMX en tu página de Facebook o también con nosotros en el correo pilares.rosariocastellanos@gmail.com, donde tú eres bienvenido para realizar estas actividades. Entonces, ahora sí comenzamos, chicos, con nuestro taller, que es la parte 1.3 de nuestro curso, que se llama Elementos de la Comunicación. Entonces, les recuerdo mi nombre, Luis Ángel Mendoza Martínez, para servirles, y comenzaremos con la siguiente diapositiva, en la cual vamos a entender un aspecto, donde dice Manuel Castells que la comunicación, o en este caso el Internet, es mucho más que una tecnología, es un medio de comunicación, interacción y organización social. Y efectivamente, la comunicación, también entendida como Internet, y ahorita lo vamos a explicar por qué, la comunicación no solamente se ha basado solamente en aspectos tecnológicos, últimamente sí, pero la comunicación, como habíamos mencionado a partir de la expresión oral, son una serie de elementos que nos permiten interactuar con otras personas. Y esas interacciones van generando no solamente un idioma, sino van generando cultura, identidad, costumbres, tradiciones, desarrollos científicos y tecnológicos, como lo que menciona Castells, y que genera no solamente un medio de comunicación, sino un medio de interactuar con las otras personas y sobre todo que tengamos la posibilidad de organizarnos. En este generando ahorita una comunidad que nos va permitiendo generar unas nuevas maneras de canales de comunicación y que actualmente los estamos entendiendo a través, por ejemplo, de que yo les estoy ofreciendo un taller, pero de igual manera también de aquellas personas que lo realizan en distintos medios. Entonces, vamos con la siguiente y tenemos que partir de cómo inició todo esto. ¿Y cómo inició? Es cuando el ser humano por naturaleza siempre ha sido curioso, ha sido un ser social y que ha tenido la potencialidad de desarrollar la oralidad. Este es un talento innato que nosotros tenemos como seres humanos y de alguna manera fue generando a buscar canales de comunicación. Esto es muy claro y lo vamos a poner con un ejemplo. Recordemos cuando éramos niños que cuando habíamos una situación en la que, por ejemplo, teníamos un hermano, un primo de 3 años, pues si a duras penas estaba diciendo papá, mamá y sabía algunas cosas. Pero de plano cuando ni la mamá ni el papá le hacían caso, ¿qué hacía el niño? Empezaba a llorar. Esa manera de que estaba llorando, pues podría ser molesto para unos, pero una manera de poderse comunicar con otra persona de distinta manera. De esta manera nos podremos dar cuenta que desde el hecho de expresar un llanto, ya estamos expresando una manera distinta de comunicarnos. Y de esta manera entenderíamos que la comunicación no solamente va desde elementos verbales, sino tiene una serie de elementos que pueden ser científicos, pueden ser técnicos y también pueden ser verbales y no verbales, como esperemos a continuación. Y ahí es que son necesarios expresar ideas, pensamientos y emociones del día a día. Dicha necesidad se ve reflejada en la convivencia que vamos teniendo todos nuestros días como seres humanos. Desde el hecho que saludamos a nuestros padres, desde el hecho de que quien tiene que ir a algún lugar por cuestiones de trabajo o porque tiene que comprar unas cosas y sube al microbús el muy buenas tardes, ¿cómo estás? O muy buenas tardes, me lleva a tal lugar. Y de alguna manera el hecho de que vamos interactuando con otras personas, vamos generando canales de comunicación distintos, porque va dependiendo de las necesidades de cómo se vamos desarrollándonos. No es lo mismo saludar a nuestra mamá que saludar a una persona para comprar, por ejemplo, algo en la tienda. De igual manera, también tenemos que ver las funciones de acuerdo al contexto concreto en el que vamos a vivir, porque no es lo mismo cuando nosotros hablamos de algún problema familiar con nuestra familia que hablar, por ejemplo, con un amigo o con un compañero. ¿Por qué? Porque algunas cosas tú te las guardas porque son sentimentales,
sentimientos, son necesidades, son cuestiones que solamente tú las vas cuidando. Entonces, muchas veces tenemos que tener esas precisiones para poderlo establecer y eso es parte fundamental del hablar en público. Hay que saber cuándo, cómo y por qué y para qué voy a hablar, porque de lo contrario, lo único que nos va a pasar es que vamos a hablar, pero podremos tener el riesgo que la comunicación o el dato que vamos a aportar puede ser innecesario o hasta inclusive contraproducente. ¿Dónde nace esta parte? Nace desde la parte donde que un emisor quiere interactuar con otra persona. Esto es importante porque de alguna manera, y esto lo podemos describir desde el hecho cuando una persona se enamora y quiere captar la atención de la persona. Entonces, cuando quiere captar esta parte de los sentimientos de, oye, mírame, oye, bésame, oye, quiere estar contigo, pues no va a llegar y mira, bésame, sino primero tiene que acercarse, platicar, ver gustos, ver cuestiones que de alguna manera sean similares con esa persona. Y sobre todo, generar un canal completamente distinto al que podría manejarse como una amiga o hablar como una compañera de escuela o una compañera de trabajo. Entonces, en esa primera parte, el emisor va a generar una serie de propuestas que le van a permitir a otra persona, que es el receptor, a compartir una información. Y esta se puede dar mediante un mensaje como un hola, ¿cómo estás? O te ves muy bien. Un canal, ¿esto qué quiere decir? El medio en el que vamos a enviarlo. Es decir, puede ser, por ejemplo, y eso en mis tiempos de secundaria, digo, no soy tan viejo, pero me tocó a mí que todavía había cartitas y que llegaban y te mandaban una cartita de cuando tú te querías declarar con alguien, todos estaban ahí planeando cómo llenar la cartita. Pues ahorita pues ya tenemos más maneras distintas, por ejemplo, a través de redes sociales, a través de dedicar una canción, a través de dedicar un emoji, a través de dedicar un meme, porque hay también memes románticos, aunque pareciera mentira. Esos son nuestros canales de comunicación y el código es la manera en la que nos expresamos y en la manera en que dirigimos nuestro lenguaje. Y ahí se determina la información. Pareciera entonces, como les voy comentando, que el hablar en público no es una parte muy estructural, sino tenemos que realizarnos desde algo más básico, como el ejemplo que les acabo de dar, que es el hecho de cómo puedo convencer a alguien para que esa persona esté contigo y que esté queriéndote y que sienta lo mismo que tú sientes. Y de ahí, como yo les voy comentando, el proceso de comunicación tiene diversos elementos que nos permitan facilitar o también dificultar, porque si no lo sabemos manejar de manera adecuada, también puede ser contraproducente. Por ello, el emisor debe de expresar gestos, miradas y ademanes. No es lo mismo, como hicimos en la clase pasada, de un hola, ¿cómo estás? A un hola, ¿cómo estás? Porque también no es solamente la voz, sino también los gestos. Si tú estás muy serio, muy duro, muy frío, pues evidentemente pareciera que el saludo es como muy obligado o porque tengo la necesidad de saludarte, cuando en realidad era todo lo contrario, capaz que era la persona que más te gustaba y esa mirada iba a ser totalmente contraproducente. Entonces hay que saber enviar el mensaje concreto y el mensaje correcto. El mensaje es la información que se transmite. Puede ser en una o en varias etapas. Y esto puede ser, por ejemplo, cuando nosotros hablamos con una persona y queremos hablar un mensaje importante, pero a veces no es como llegar y aventar toda la información, sino hay que saber manejar los puntos más importantes y nosotros vamos generando una serie de patrones en los cuales vamos a manejar este mensaje. Además de que esta puede ser una información adicional. También, por ejemplo, cuando queremos dar una idea, podemos poner ejemplos. El canal es el medio por el que se envía y los canales pueden ser diversos. Esto lo podremos entender como los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, nosotros lo sabemos, pueden ser escritos, pueden ser electrónicos y pueden ser audiovisuales o pueden cumplir los tres requisitos. ¿Por qué? Porque ahorita en las redes sociales tenemos esas posibilidades. El receptor recibe las ideas verbales, recibe los gestos, recibe las miradas, los ademanes y cómo los va posteriormente interpretar. Y esto es importante porque créanme que hasta el hecho de que tú mandes una foto refleja mucho. Un ejemplo muy claro es cuando nosotros queremos aparentar cosas y no somos esa situación. Y esto es importante porque las apariencias muchas veces
como dice el dicho, pueden engañarnos. Entonces, aquí la primera parte que podemos ver de todo esto es que busquemos ser naturales. No busquen ser una persona que no son, porque al final de cuentas va a pasar el tiempo y esa parte de lo que tú estabas aparentando, pues va a salir lo que tú realmente eres. Entonces, es importante en que estos primeros puntos los vayamos manejando de manera adecuada. Posteriormente vamos a ver el código, es decir, los signos, las reglas en las que se envían los mensajes. Un ejemplo de código es como cuando Twitter nada más te puede dejar mandar 128 caracteres. No puedes enviar más porque son las reglas que te van pidiendo. Igual las reglas de ortografía. Hay personas que evidentemente enamoran la forma en la que tú escribes. Entonces, y hay otras veces que si tú lo escribes mal o ves a otras personas que escriben mal cuando te mandan un mensaje, es como, híjole, no sé qué decirle, ¿no? O cómo expresarme. Eso mismo pasa. Entonces hay que tener mucho cuidado en la forma que nosotros también escribimos nuestros mensajes. Porque volvemos a repetir, si nosotros no damos la información adecuada, toda la idea, aunque fuera la más perfecta, y que tenía un proceso que iba a salir perfecto, pues no pudo salir. ¿Por qué? Porque no fue adecuado la manera en que tú te expresaste. Y finalmente el contexto, es decir, la situación en la que vamos a expresar la comunicación. No es lo mismo que, por ejemplo, yo quiero declararme a alguien en la escuela, pero en el salón de clases frente a los 45 alumnos, a que tú pues vayas a platicar en la hora del descanso o en una hora intermedia, donde ustedes dos pueden platicar tranquilos. Creo que eso es completamente distinto. Entonces, esos contextos parecían muy obvios, pero sí tenemos que saberlos manejar, porque de lo contrario, lo único que provocaremos es que, por ejemplo, si esa persona tiene miedo, tiene pánico, lo único que va a provocar es que se va a estresar y va a seguir corriendo y huyendo de ti, evidenciando a esa persona, cuando tu propósito era decirle te quiero, te amo, quiero estar contigo. Entonces, créanme que todo esto que les voy mencionando, pareciera que todos los días lo vamos manejando. Sí es, pero no lo hacemos de manera consciente y es importante que lo hagamos de manera crítica, consciente, pero sobre todo de manera racional. Es cierto, hay cosas que el sentimiento nos ganan, pero también hay cosas importantes donde los sentimientos pueden apoyarnos a nuestro favor si sabemos manejar bien todos estos 6 puntos importantes. Y de ahí partimos que la comunicación eficaz entre dos personas se produce cuando el receptor interpreta el mensaje y el sentido en que pretende el emisor. Aquí vamos a entender una parte fundamental, que es el sentido. Es la dirección en la que tú vas proyectando el mensaje. Si es bien dirigido el mensaje, se va a entender y por ende vas a convencer. Y esta parte es fundamental, porque si nosotros sabemos cómo manejar esos mensajes y darles esos sentidos, fundamentalmente vas a generar redes de confianza y sobre todo vas a estar confiado en lo que tú estás expresando. Entonces, esto es muy importante. Comunicación verbal. Decía Martin Luther King que la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad. Es solo la luz la que puede hacer eso. El odio no puede expulsar odio, sino el amor puede hacer eso. Es decir, esto es importante que entendamos. El comunicarnos verbalmente nos va a permitir saber en qué momento vamos a manejar nuestras ideas, pero no necesariamente sentimientos negativos van a quitar sentimientos negativos. Para ello es fundamental el saber comunicar y el saber proyectar cada una de las ideas que vamos a ir manejando durante este proceso. Para ello, vamos a ver que la comunicación verbal es la capacidad de generar mensajes a través de expresiones que den seriedad o formalidad cuando tengamos que hablar, por ejemplo, en una entrevista de trabajo o cuando tengamos que hacer una presentación, pero también para desarrollar ideas o pensamientos. Ejemplo tan claro cuando tú tienes un plan de salir con tu pareja, de salir con tu familia, en el cual pues tú tienes que generar esas ideas y tienes que proyectar esas ideas. Igual vamos a generar información y reflexión y pensamiento. Hay momentos donde nosotros necesitamos hablar con otras personas y donde lo que tú quieres no es informar o no quieres ser serio, sino que tiene que haber un momento en el cual
se sienta en un sistema de confort donde tú le permitas reflexionar acerca del mensaje que le quieras proyectar. De igual manera, tenemos la tonalidad, que es expresar sensaciones. Les vuelvo a repetir, la forma en la que dices, por ejemplo, un te amo o un te amo. El segundo, nos dimos cuenta que es indiferente. El te amo primero era con un sentimiento que viene a partir de la sensación. También vamos a generar sensaciones. En el hecho de cuando nos chulean o nos dicen qué guapo estás, qué bien vestido estás, oye, ¿cómo cortaste tu cabello también? Oye, en el caso, por ejemplo, de, oye, te arreglaste muy bien, excelente el maquillaje que te colocaste, las sombras están divinas. Eso, de alguna manera, cuando nosotros nos llegan a expresar este tipo de cosas, pues, por ejemplo, te sientes bien, te sientes contento, te sientes parte de que esas personas te están diciendo cosas muy bonitas. Entonces, hay que buscar, o la idea del hablar en público siempre es desarrollar y generar emociones. De igual manera, desarrollar una mentalidad a través de imágenes. Un ejemplo tan claro es cuando nosotros, por ejemplo, proyectamos ciertas imágenes a través de marcas. Un ejemplo muy claro es cuando yo les hablo que existe una publicidad con osos panda, perdón, con osos blancos, pues ya más o menos se darán cuenta, para no meterme en otros líos, de qué estoy hablando. Si yo estoy hablando, por ejemplo, acerca de, por ejemplo, de que existe un oso que pelea y que es muy famoso porque se hicieron varias películas de él, ya se darán cuenta de quién estoy hablando. Entonces, no necesariamente el hecho de que yo te pueda llegar a decir quién es el personaje o de qué te estoy hablando, tú puedes en tu mente generar esas ideas. Entonces, es fundamental esta parte. Entonces, vamos con esta parte. Y en esta parte, la comunicación verbal es la capacidad también de sincronizar temporalmente el hablar. Es importante saber que nuestros mensajes tienen un determinado tiempo de atención. Y esta es una regla muy importante. Cuando queremos hablar con alguien, solamente tenemos el 30-35 segundos de las personas que nos van a prestar atención. Si nosotros no aprovechamos esos 35 segundos, difícilmente vamos a tener una posibilidad de poder retomar esos sentimientos o esas emociones o esos efectos que queremos producir al receptor. Y de igual manera el tono emocional. El hecho de generar tristeza o alegría, desagrado o relajar a las personas. Por ejemplo, si yo dijera, ejemplo, la libertad no se conquista de rodillas, sino de pie, devolviendo golpe por golpe, infiriendo herida por herida, te das cuenta que mi voz es seria, mi voz es formal, mi voz está inclusive reflexiva. Pero, por ejemplo, si yo te contara, por ejemplo, me lo contaron ayer, las lenguas de doble filo, que te casaste hace un mes y yo me quedé tan tranquilo. Ahí te das cuenta que la segunda parte, que es una poesía, te das cuenta que yo estaba expresando tristeza y que estoy recordando algo y que alguien puede hablar, pero yo tengo que estar sereno frente a las circunstancias. Y también puedo relajar a alguien y decirte, tranquilo, estoy contigo, siempre te voy a apoyar. Recuerda que los amigos están para siempre y yo soy uno de ellos. Ahí te das cuenta que buscamos tranquilizar y tenemos que relajar a una persona porque puede que tenga un sentimiento o que tenga un día malo o que le estén pasando una serie de cosas donde realmente lo que requiere es justamente la atención, pero sobre todo el hecho de que tú lo puedas apoyar. También tenemos que, puede ser la pronunciación o el acento. Es decir, tenemos que pronunciar bien las palabras. No es lo mismo decir, voy con la secretaria o voy a la secretaría, porque la secretaria puede ser la persona que tenga tu jefe y voy a la secretaría cuando voy, por ejemplo, a realizar algún trámite en alguna dependencia. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros manejamos esto, evitamos dudas en nuestro mensaje. Y sabemos que como tenemos 35 minutos de segundos de atención, tiene que ser una velocidad necesariamente para que esas palabras sean entendibles. Y también evitar que seamos tartamudos, porque hablamos de las y luego te quedan como de, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? No te entiendo.
Y vemos también una segunda parte que son las formas de manifestación, que pueden generar ideas, sentimientos, contextos, circunstancias o sensaciones. Entonces, también encontramos la estructura lingüística, que puede ser el seguimiento de reglas, estructuras de mensajes y figuras retóricas. Las formas de manifestación y la estructura lingüística son parte de lo que también veremos en este taller. Comunicación no verbal. Decía Albert Einstein que si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento. Y esto es fundamental, compañeros, porque antes de hablar, siempre antes de hablar, hay que conocer dónde hablamos, con quién hablamos, para qué hablamos, qué sentimientos queremos generar a las personas, qué pasiones también podemos generar en esas personas. Y decía Albert Einstein algo muy importante. No hables, entiende, escucha, ve lo que pasa en ese lugar. Porque si observas, te vas a dar cuenta de las maravillas que puedes encontrarte o inclusive en los riesgos que te evistaste si tú estabas realizando una actividad que fuera inadecuada. Entonces, para ello vamos a empezar a entender que la comunicación verbal hace referencia a los canales, y estamos haciendo a los canales, es decir, el cómo llega el mensaje, sin expresar un sentimiento alguno o cómo transmite una o varias ideas concretas que el emisor desarrolla para expresar una determinada situación o circunstancia concreta. Ejemplos tan claros, pareciera que la comunicación verbal se queda en la mímica o se queda a través del expresar sentimientos. Si ustedes se han metido a WhatsApp alguna vez o inclusive en Facebook, hay llamados GIF o guiños. Si ustedes, por ejemplo, quisieran expresar felicidad, ponen una carita de felicidad, una sonrisa. Si ponen que estoy preocupado o triste, hasta una carita con una lágrima y una mirada triste. A eso es a lo que nos referimos como una comunicación no verbal. La capacidad que tenemos de proyectar circunstancias y necesidades sin hablar. Y eso nos podemos dar cuenta, un ejemplo muy claro, que cuando éramos niños y hacíamos alguna travesura y mi mamá o nuestra mamá nos miraba con esa mirada penetrante, ya sabíamos que nos iba a ir bastante mal. Es lo mismo, pero esto no solamente se transmite en solamente elementos negativos, sino también en la parte en la cual también tenemos elementos negativos, en la cual si no tenemos los suficientes cuidados y la suficiente sutileza, podríamos correr riesgos inadecuados. Y la comunicación no verbal se maneja desde distintos aspectos. Uno de ellos es el contacto visual, es decir, los puntos de visión, si es que tenemos varias personas que nos están viendo, la mirada que se expresa, porque tú sabes cuando alguien está contento o cuando alguien está enojado y es casi de que está, dicen por ahí, echando fuego. Entonces hay que saber en qué momento, a través de la mirada, si es oportuno o no oportuno hablar. Igual si se está dirigiendo a alguien o algo. Porque luego pasa, y eso también es común de, oye, sí, tú, él, tú. Y no tenemos esta parte donde muchas veces nos estamos dirigiendo a una persona concreta. Entonces es importante observar qué o quién nos está observando. Y de igual manera, el cómo también nosotros estamos observando. La postura y la distancia corporal. Es decir, nosotros tenemos que observar si nuestra posición es fija, si requerimos estar firmes en ese momento o vamos a hablar, vamos a movernos. El movimiento puede ser, sí, pero que tenga que tener una cierta necesidad y una cierta razón de ser. Porque, por ejemplo, si yo ahorita empiezo a mover la silla así y la empiezo a balancear, pareciera que ni siquiera le estoy tomando atención o que estoy nervioso. Entonces, es importante saber el cómo y para qué voy a expresar una idea. Por ello, el movimiento es fundamental. Si es necesario movernos adelante, si no, hay que explicarnos o para qué nos va a servir movernos, la cercanía o la lejanía de quien nos escucha. Ahorita, pues, cuestiones de sana distancia, evidentemente, lo mínimo que tenemos que hacerlo es a través de 1.5 metros, pero también en la parte
que tenemos que cuidarnos en el sentido de que, por ejemplo, hay personas que se pueden sentir violentadas, de que les quites ese espacio que ellos se sienten en confort, o también de aquellas personas que no te escuchan bien y nada más se quedan como de, oye, no te escucho, ¿qué dijiste? Entonces es importante también saber qué tan cerca o qué tan lejano requerimos estar frente a las personas. De igual manera, los gestos faciales, donde expresamos sentimientos y emociones, donde los movimientos de la mano no es lo mismo, y esto es importante, igual en la asesoría que vamos a platicar el día de mañana, que si gustan acompañarnos, también vamos a platicar un poquito de esa parte. Es importante que cuando nosotros tengamos, no movamos las manos así, entendamos así, cuando hagamos este movimiento o cualquier movimiento de manos. Si son movimientos que refieren a alguna dirección, algún señalamiento, es prudente hacerlo. Pero si solamente estamos moviendo la mano, inclusive el receptor va a estar más concentrado en cómo mueves la mano que en el mismo mensaje que estás proyectando. Entonces es importante que sepamos expresar de manera puntual el movimiento de los brazos y la mano, es significar un espacio, porque también puede pasar que en casos como declamación, como canto y como cuento, pueden generar a través de los ademanes, generar contextos. Por ejemplo, yo escribo tu nombre, el nombre de todos, tu nombre verdadero, tu nombre se llama libertad. Ahí sí se dan cuenta, los movimientos fueron a partir de la necesidad que yo requería hacer para que se diera el contexto. Y de igual manera, si nosotros sabemos manejar los contextos, nos va a permitir que no solamente el público escuche, sino que el público visualice lo que tú estás transmitiendo. Y vamos a darle la importancia de lo que es. Pensamos que la comunicación verbal es lo fundamental en el momento de hablar, pero no lo es. Entre el 65 y el 80% de las personas se comunican de manera no verbal. Y de ahí es fundamental saber la manera en la que queremos comunicarnos. No necesariamente el hecho de saber decir algo es importante, sino el saber el cómo expresamos facial y a través de los movimientos de las manos, a través de nuestra vestimenta, a través del mensaje que queremos proyectar con los sentimientos y con la tonalidad de voz, es lo que proyecta la manera en la que podemos que sea nuestra comunicación sea eficaz. Y eso es a partir de los canales no verbales. Entonces aquí es fundamental que comprendamos esta parte para poder entender este contexto. Bueno, vamos con las formas de comunicación. Comentaba Mahatma Gandhi que vive como si fueras a morir mañana. Aprovecha como si fueras a vivir por siempre. Y creo que esto, en la parte de la comunicación, es fundamental que lo entendamos. Porque muchas veces, cuando tenemos la posibilidad de tener a nuestros familiares, a nuestros amigos, aquellas personas que siempre nos echaron la mano y que nos siguen echando la mano, hay veces que queremos decirle un gracias, queremos reconocer. Y desgraciadamente nosotros no nos damos la oportunidad de aprovechar esos momentos y esas circunstancias. Yo quisiera hacerte un breve ejercicio para que comprendamos un poquito la importancia de lo que implica el hecho de saber comunicarnos y de la forma en la que nos comunicamos. Hoy quisiera, y si tienes la posibilidad de mandarme esta actividad con mucho gusto, quien le interese, la puedo revisar. Manda una carta, pero no la mandes una carta a ti, perdón, una carta a los demás. Mándate una carta a ti. Mándate una carta donde tú me digas qué piensas de ti, qué sientes de ti, cómo vives tu vida, pero sobre todo, qué te gustaría vivir, qué te gustaría hacer. Porque créanme que no importa la edad, sino importa las ganas en las que quieres vivir. Y créanme que la manera más eficaz para poder comunicar qué queremos y qué queremos soñar y qué queremos vivir y qué queremos como trascender es a través de que nosotros nos escribamos, que nosotros nos digamos qué tanto queremos ser como personas, hacia dónde queremos llegar. Por ello es lo importante o la importancia de saber manejar y tener estos espacios donde tú y yo tengamos
ese vínculo donde podamos expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos, pero sobre todo nuestra manera de pensar. ¿Y para qué nos sirve la comunicación, compañeros y compañeras? Es la base para informar, crear, entender y transmitir ideas. Es decir, todo. Si nosotros sabemos adecuar una información, podemos inclusive crear nuevas cosas, porque inclusive en momentos históricos había momentos donde no se sabía, pero había la manera de poder convencer a través, por ejemplo, de que, por ejemplo, en la oratoria, Demóstenes, a través de las Filípicas, convenció a todo el pueblo griego para que no fuera invadido por Filipo de Macedonia. Entonces fue a través de las palabras, a través de los sentimientos, a través de las emociones. Pero de igual manera, si hablamos de Marco Tulio Cicerón, en Roma, a través de las Catilinarias, nos expresaba el hecho de que si llegaba Catalina al poder, era fundamental que si esta se sucediera, iba a pasar una crisis en el gobierno, una crisis en el imperio. Pero él estableció a través de las Catilinarias una serie de discursos en la cual describe el por qué estaba mal gobernando, el por qué inadecuado que iba a funcionar y por cuáles iban a ser las posibles consecuencias. Entonces, de eso sirve la comunicación. El hecho de saber dirigir nuestros mensajes y que los mensajes sean bien proyectados, que cubran las necesidades y sobre todo que realmente nos puedan dar respuestas satisfactorias a partir de las necesidades que vamos teniendo. De este sentido, tenemos que existen distintos tipos de comunicación. Como vimos, la primera parte es la verbal y no verbal, según la cantidad de participantes, según el tipo de mensaje, según el tipo de participación que tenemos, según el canal sensorial, según el canal tecnológico y la comunicación de empresa que ahorita veremos a continuación. En la conexión, entendamos que existe una conexión bilateral, es decir, que existe un emisor y un receptor, pero pueden ser también varios receptores, y que puede ser en un momento o un espacio determinado. En este caso, que de Facebook Live, del curso de hablar en público en este momento, lo están haciendo a través de un momento específico, es decir, ahorita en la transmisión de 5 a 6 lo están viendo, pero también puede ser que otros compañeros que por cuestiones ajenas no lo pueden ver y en el momento que puede ser un buenos días, un buenas tardes o un buenas noches, estarán nuestros usuarios viéndonos y estarán de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus contextos, van a ver esta transmisión y van a ver este curso y van a aprender y van a tener la posibilidad de escucharlo. Y cada uno va a proyectar o va a entender un significado distinto. ¿Por qué? Porque dependiendo de las necesidades que tengan, pueden ser profesionales, pueden ser académicas, pueden ser laborales, que les van necesitando las personas y que el taller no es lo mismo que lo tomen. Inclusive también ya tenemos usuarios niños y los niños en este momento para ellos va a ser una manera de poderse expresar mejor, una manera de entender mejor las ideas, una manera en que puede expresarse para hacer una exposición. Pero también ya tenemos compañeros, por ejemplo, que se dedican a derecho o que se dedican a medicina, en las cuales deben de saber de manejar de manera adecuada la información y de qué manera vamos a ir proyectando nuestras ideas. Entonces, vamos a ir con la comunicación verbal hablada y haciendo un resumen, es la utilización de palabras, signos sonoros o auditivos para comunicarse con otras personas. En este caso, los ejemplos de comunicación verbal hablada son las asambleas, las conferencias, los debates, el discurso, el diálogo, entendiendo esto como un diálogo, como un emisor y un receptor en estructura general, una entrevista, una exposición, un foro, un panel, una reunión, un simposio o un seminario. La comunicación no verbal, de igual manera ya lo vimos, es un tipo de lenguaje en el que se transmiten a través de nuestro cuerpo, emitimos una serie de indicios que dan mucho más información que el propio verbal y que comunica también un mensaje. Por ejemplo, había un ejemplo cuando digo, vamos a mover las manos hacia la derecha y la mano que yo estoy moviendo es la izquierda. Entonces, ahí habla de una incongruencia en lo que decimos y lo que hacemos, ¿vale? Entonces, ahorita, si nos da tiempo, vamos a realizar un ejercicio que me gustaría
que lo hicieran y si pueden igual mandar un video de este ejercicio, me ayudaría muchísimo para que entendieran la diferencia entre comunicación verbal y comunicación no verbal. Ahora vamos a ver según el número de participantes y en este está que sea individual o sea colectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que en este caso puede ser que una sola persona se diga a sí mismo algo o que a través de un discurso pueda proyectar una imagen. Colectiva, es decir, que exista la posibilidad de que varias personas estén participando al mismo momento, y una comunicación intrapersonal entre el emisor y el receptor. De igual manera, tenemos una comunicación interindividual de comunicación más sentimientos, o sea, por ejemplo, les pedía que escribieran esa carta, una comunicación intergrupal de 2 o más personas en un mismo grupo, es decir, que se están poniendo de acuerdo, por ejemplo, un equipo de trabajo para realizar una serie de propuestas, por ejemplo, para una construcción de una casa. Entonces, en este caso, no solamente el arquitecto genera la idea, sino que aquí va a necesitar de los maestros albañiles, de los maestros aluminieros, de los maestros vidrieros, para generar una comunicación efectiva para la construcción de una casa o de un edificio. Y también existe la comunicación de masas. Y de ahí hablaremos del uso de prensa, de radio, televisión, cine e internet. También vamos a ver que la comunicación se da a través del tipo de mensaje. Y también existe una comunicación privada, en este caso dirigido a un grupo cerrado de personas, o en este caso a una nada más. Y ejemplos tan claros cuando tú quieres hablar con alguien, en este caso con tu mamá o con tu papá, pero no necesitas que estén tus hermanos. Ahí hablamos de una comunicación privada. Es decir, que solamente con un cierto grupo de personas vamos a dirigir este mensaje y posteriormente en una comunicación pública, cuando se está transmitiendo un mensaje a un grupo abierto. Por ejemplo, este taller es un claro ejemplo de comunicación pública. ¿Por qué? Porque en principio se está dirigiendo a las personas que están tomando el taller ya inscritas, pero también para aquellas que no estén inscritas y que pueden inscribirse a este taller. Y recuerden que también se pueden inscribir en este taller. Pero que también pueden verlo cualquier persona de cualquier parte del mundo. Porque, por ejemplo, tenemos a compañeras de Argentina, una compañera de Argentina que nos está viendo desde Argentina y nos está dando la posibilidad de conocer. Entonces, por eso es que la comunicación pública va trascendiendo más allá de un grupo, por ejemplo, familiar o nuestro grupo social de amistades o de trabajo. De igual manera, el canal sensorial es la parte en la que nosotros expresamos los sentimientos. Vista, oído, tacto, gusto y olfato. El ejemplo tan claro de cómo podemos interactuar con estos es a través, por ejemplo, de cuando comemos algo rico y nos dicen, oye, qué sabroso está, ay, ¿cómo lo hiciste? Algo que totalmente nos desagrada y aunque tú estés diciendo, me gusta, y porque lo tienes que hacer más que por gusto, o más estás obligado, estás como, oye, ¿qué te está la comida? Ah, sí, muy rica, gracias. Te vas a dar cuenta que tú mismo te estás evidenciando que no está rica la comida, pero de alguna manera tratas de hacerlo. Y a través de estos canales se pueden hacer el contacto visual, el contacto auditivo, pero también el kinestésico. Es decir, aquellas personas que a través de los movimientos, por ejemplo, en una obra de teatro o en un monólogo, o por ejemplo, cuando Charles Chaplin expresaba en el cine mudo, expresaba una serie de sentimientos a través de los movimientos, pero esos movimientos ya generaban una comunicación concreta y un mensaje concreto. Y esto puede ser a través del tacto, el gusto y el olfato. Y en este caso, las formas de comunicación también pueden ser también a través de un canal tecnológico, es decir, por teléfono, email y redes sociales. Pero también, y estas son las clásicas, tenemos una comunicación radiofónica a través de la radio, a través de la estación que nos guste. También tenemos una comunicación por televisión, es decir, aquellas personas que, por ejemplo, pueden ver televisión de paga, ya se darán cuenta que existen, por ejemplo, canales que les permiten ver de naturaleza, que les permiten ver, por ejemplo, de cocina, pero, por ejemplo, para aquellas personas que tienen televisión pública, pues, por ejemplo, podrán ver esa misma información, pero a través de otras notas periodísticas en otras redes. Igual la comunicación estratégica, perdón, la comunicación cinematográfica, es decir, el cine, así como la fotografía, ha dicho mucho de los contextos históricos y que inclusive han trascendido dentro de nuestra historia. Hay películas, por ejemplo, ahorita que se hizo la proyección de la película de Luis Buñuel por parte de la UNAM,
de los olvidados, justamente narra una parte del México revolucionario que seguía viviendo en situaciones de hambruna, en donde Luis Buñuel describe de una manera crítica que México tal vez hablaba desde un sistema social, desde un sistema político, de una manera, pero también la realidad histórica hablaba de otras cosas. Entonces es importante ir conociendo también el cine, porque el cine nos va proyectando muchos aspectos importantes de nuestra historia y también de nuestra vida. Hay películas que también trascienden y que nos dan un mensaje importante. Y también por el segundo tipo de participación, podemos ver que existe comunicación unilateral, comunicación recíproca, comunicación por señas, y recordemos que de la lengua de señas mexicanas, que también estamos ofreciendo a través del curso, a través de Pilares de Ciudad de México, en Facebook, también lo estamos dando, y también es una forma de comunicar. Los signos, también nosotros, si hacemos guiños, los guiños, quienes nos tocó todavía la época de Mensayer, de Live Mensayer, era literalmente mandar dos puntitos y un paréntesis, y eso era nuestro actual guiño, donde vemos una carita sonriente. Entonces, eso pareciera que lo teníamos, no, o sea, eso fue generándose hasta que a alguien se le ocurrió que podía hacer mejor figuritas para escribir o describir sensaciones o sentimientos. Comunicación política, evidentemente, también el hombre, según Aristóteles, nos dice que nosotros somos un animal político, también tenemos esta manera de proyectar, que eso también es importante que lo analicemos, y la comunicación periodística, es decir, aquellos datos, aquellas notas, aquellas publicaciones que de alguna manera también han trascendido durante las circunstancias políticas o sociales de nuestra historia. La comunicación de la empresa también puede ser interna o externa, es decir, cuando nosotros trabajamos en una organización laboral, y entendiendo empresa, aguas, no hablo de empresas en un sentido meramente de una cuestión capital. Una empresa, por ejemplo, puede entenderse como un tema donde nosotros nos organizamos y queremos vender una idea, donde generamos una asociación civil, donde generamos una sociedad civil, donde no existe necesariamente lucro, pero necesitamos generar comunicación. Y esto se da a través de los compañeros de la misma organización o también de manera externa, de cómo queremos que esa idea sea vendida y que de alguna manera esa idea al ser vendida puedan venir las personas a escucharnos o atendernos o tener que tengan un servicio. También de manera horizontal o vertical. ¿Esto qué quiere decir? De manera horizontal, cuando tenemos un mismo orden jerárquico, es decir, cuando nosotros somos los compañeros de siempre, y vertical cuando tenemos un jefe o un responsable, donde de alguna manera el jefe o el responsable hay una carga de responsabilidad en la cual si él no lo hace de manera adecuada, también nuestro equipo de trabajo va fallando. Y también formal e informal. Estamos de acuerdo que cuando estamos trabajando tenemos que hablar de manera adecuada con los clientes, de manera adecuada con nuestros usuarios, de manera adecuada con la persona que nos quiere escuchar, pero pues también de manera vertical o informal, cuando tenemos las mismas personas que se trabaja y podemos tener la confianza de hablarnos, en vez de decir licenciado Mendoza, hola Luis Ángel, ¿cómo te encuentras? Entonces, esa es la manera en la que también podríamos expresarnos a través de una empresa. Entonces, si se dan cuenta, y estos son ejemplos, no es la totalidad. Existen muchísimas formas de poderse comunicar, pero estos ejemplos son claros para que entendamos la importancia de la comunicación en nuestros días. Pues en la parte de la diapositiva, igualmente agradecería las preguntas. Les recuerdo mi nombre, es Luis Ángel Mendoza Martínez. Estamos dentro del Pilar Rosario Castellanos. Cualquier cosa estamos para servirles. Ahí está mi número telefónico, el correo electrónico. Y recuerden, chicos, que aquí en Pilares no estás solo, creemos en ti y eres importante. Y entonces, en esta parte tenemos 5 minutitos más para poder terminar esta presentación y esta clase. Y quisiera ir un poquito cambiando la dinámica en la que vamos a generar este trabajo, en la cual yo quisiera trabajar con cada uno de ustedes en un siguiente ejercicio. Lo que vamos a hacer ahorita es que nos veamos en la mano y que en la mano vamos a generar la idea de uno. Ese uno van a cerrar la mano y van a volverme a expresar uno. Y lo van a decir, pero lo van a hacer. Luego el 2, primero cerramos mano y luego hacemos el 2.
A ver, voy a explicar de nuevo. Tenemos el 1, cerramos la mano. 2, cerramos la mano. 3, cerramos la mano. 4, cerramos la mano. 5, cerramos la mano. Este es el primer ejercicio que ustedes van a hacer. El segundo ejercicio que quiero que hagamos es un limón, medio limón. 2 limones, medio limón. 3 limones, medio limón. 4 limones, medio limón. 5 limones, medio limón. Y esto es importante porque se van a dar cuenta que van a decir o milones, o melones, o lemones. Porque lo vamos a hacer más rápido. Y la intención es que lo hagan rápido y que lo hagan hasta el 10. Pero la importancia de la expresión o de la comunicación parte no solamente desde el hecho en el que digas algo, sino que lo que indiques se proyecte a través de las expresiones, es decir, de nuestros ademanes, del movimiento de las manos, del movimiento de las piernas, pero de igual manera también de la expresión que digamos a través de nuestra voz, que estemos convencidos de lo que digamos, porque si dices te estás dando cuenta que estás teniendo miedo o que no estás lo suficientemente concentrado. Entonces, esta parte de la comunicación nos va a permitir que si nosotros sabemos expresar de manera adecuada la diferencia entre un medio y el número que queremos proyectar, que en este caso puede ser un limón, 2 limones, 3 limones, 4 limones, 5 limones, tener la diferencia entre saber decir de manera adecuada qué sí es o qué no es. Y se van a dar cuenta que de este ejercicio hay muchos ejemplos donde cometemos el error de decir, arriba las manos, y todos, ni siquiera tú la levantaste. O de, por favor, levanten su mano izquierda y todos así levantando la mano derecha. Y ese es un problema porque nosotros, cuando nosotros queremos decir eso o cuando nosotros pedimos el favor, hasta inclusive nos reímos de nuestro error, porque eso también es casual. Pero hay que en la medida de lo posible ir corrigiendo estos errores. Como ustedes se dieron cuenta, la comunicación verbal es importante, pero también la comunicación no verbal es trascendente dentro de nuestras actividades y el saber proyectar imágenes, el saber proyectar ideas, nos va a ir permitiendo generar esta situación. Y pues compañeros, es importante que nosotros entendamos la siguiente situación, que sobre todo vamos desarrollando habilidades y conocimientos que poco a poco vamos trabajando. Pues bueno, mis estimados compañeros, antes que nada me gustaría que igual anoten todas sus dudas, todos sus comentarios. Estoy para servirles. Recuerden que estamos todos los martes y viernes de 5 a 6 de la tarde a través de Facebook Live de Pilar y Rosario Castellanos. Recuerda que este taller se hace con mucho cariño y con mucho cuidado, pero sobre todo, quédate en casa. Cuídate mucho. Si tienes que salir, utiliza el cubrebocas, utiliza el alcohol gel, cuídate, porque ahorita justamente estamos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, evitando riesgos, evitando contagios, pero fundamentalmente el que debemos de cuidarnos somos nosotros mismos para cuidar a nuestras familias y cuidar a todo aquel ser que queramos. Hoy el programa Pilares, nuestros compañeros, con mucho cariño y con mucho trabajo, estamos para ti, para ofrecerte. Confía en nosotros y recuerda que estás en el taller de hablar en público y cualquier cosa, estamos para servirte. Recuerda, muy buenas tardes y que tengas un gran día como todos los que tú quisieras tener. Recuerda, siempre los sueños se cumplen. Hasta luego.